Un accidente es un suceso imprevisto, repentino y fortuito que altera el orden de las cosas y causa un daño, lesión o perjuicio imprevisto a personas, animales o bienes materiales. La prevención de accidentes en casa y en el trabajo es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas, ya que la mayoría de los incidentes son prevenibles mediante medidas de prevención y educación. El día de hoy en Cuidando mi Salud, prevención de accidentes en casa y en el trabajo. Comenzamos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada 24 segundos ocurre un accidente doméstico en México. Y según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay un aumento del 30% durante las vacaciones, donde los principales afectados son los niños. Por ello, la prevención de accidentes en el hogar es prioridad, para procurar la seguridad de las personas. Algunos de los accidentes domésticos más comunes suelen ser caídas, quemaduras, intoxicaciones, heridas con objetos punzocortantes y asfixia respiratoria. Por otra parte, según la Organización Internacional del Trabajo, a diario ocurren cerca de 868,000 accidentes de trabajo, de los cuales 1,100 suceden en México. En la mayoría de los casos, los accidentes de trabajo suceden debido a las condiciones peligrosas que existen en los equipos, maquinarias, herramientas de trabajo e instalaciones, así como por la actitud o actos inseguros de los trabajadores al realizar sus actividades. Sin embargo, tanto los accidentes en el hogar como en el trabajo se pueden prevenir, gracias a una capacitación adecuada, el uso de equipos de seguridad y la formación de una cultura de prevención y cuidados en las personas. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que en este programa siempre nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. El día de hoy, como ya lo vio, vamos a hablar de prevención de accidentes en casa y en el trabajo, que como bien nos lo menciona la cápsula, muchos de estos accidentes son prevenibles. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer, qué tenemos que tener en cuenta para que, disminuyamos ese número de accidentes que pueden suceder. Y para ello, el día de hoy me acompaña el maestro Juan Carlos Torres Herrera, quien es profesor e investigador de nuestra casa de estudios. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias, un placer estar aquí. Gracias. Y también nos acompaña la maestra Neri Guerrero Mojica, quien también es profesora e investigadora de nuestra casa de estudios. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni. Muy contenta por estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y nos gustaría que nos hablaran un poco sobre ustedes, las materias que imparten dentro de la universidad, qué es lo que ustedes también realizan dentro y fuera de ella. Empezamos con usted, maestro, por favor. Sí. Yo he impartido clases dentro de la universidad en materias como enfermería en atención primaria, enfermería en salud laboral, tanto la parte teórica como la parte práctica, enfermería del adulto mayor y prácticas de enfermería enfocadas a la atención primaria. Muy bien, muchas gracias. Maestra. Igual, las prácticas en la comunidad en el primer nivel, pues en todos los semestres, la salud laboral, enfermería en gineco, materno-infantil, enfermería pediátrica y pues investigación y lo que
lo que me asignan. Así Realmente es. ya llevamos varios años aquí, pues sí hemos tenido oportunidad de impartir diferentes materias. Pues muy bien, pues muchas Sí. gracias, bienvenidos a los dos. Y Gracias. gracias porque bueno, nos van a compartir un poco de su experiencia, de sus conocimientos sobre este tema. Vamos a, un momento más iniciaremos la entrevista a nuestros invitados, pero antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre cuáles son los accidentes más comunes que se dan en casa y en el trabajo. ¿Cuáles son los accidentes más comunes que se dan tanto en la casa como en el trabajo? No sé, yo creo en la casa consideraría que a lo mejor tal vez al estar cortando fruta, que te lastimas el dedo con el cuchillo por accidente, o cosas como resbalones, no sé, tal vez saliéndote de bañar o así, de que hay agua y te resbalas. Y en el trabajo, no sé, no se me ocurre nada del trabajo. Los accidentes más comunes yo considero que pueden ser relacionados a la cocina, porque puede haber que muchos padres no le presten la suficiente atención o educación a los niños, y ellos pueden llegar a agarrar los utensilios de cocina y ocasionar accidentes, ya sea desde rompiendo un plato o un vaso hasta moviendo la estufa para curiosear. En el trabajo pues puede ser algo similar, de que los jefes pueden no capacitar de la manera suficiente a sus nuevos empleados, y por lo tanto al no saber cómo utilizar las herramientas de trabajo pueden llegar a quemarse los brazos, las manos, que se caiga aceite. Así que yo considero que la cocina es en donde más suceden ese tipo de accidentes en ambos lados. Yo pienso que en ambas, generalizando mucho, pienso que caídas de escaleras o caídas así de empleados, que depende obviamente de cómo caigan las lesiones que pueden llevar a tener. Creo que en la casa podría ser que yo considero que es más común en la cocina, ya que realmente no tenemos mucho manejo de esos instrumentos, ya sean menores, que no se cuiden bien, que no le tomen tanta importancia a los accidentes que pueden ocurrir. Y en el trabajo tal vez igual, que no están capacitados realmente, ya sea para cargar cosas tan pesadas o que te pongan mucho peso en algo que realmente tú no puedes saber, o tengas un accidente en algo que no manejes y te pueda salir mal. Yo creo que en la casa los más comunes pueden ser desde sustancias pequeñas que los niños llegan a consumir, como algunos tipos de suaviteles que no son como tan constantemente preventivos, que los papás a veces no llegan como a decir ese límite que deben de tener con esas sustancias, algunas quemaduras en la cocina, incluso caídas en las escaleras son los que más se me ocurren, mientras que en el trabajo pueden llegar a ser como justo cargar pesos muy altos sin alguna protección o seguridad como de faja o de fuerza que sean necesarios, o como desinformación al momento de estar llevando a cabo algún proceso en donde pues el trabajador llega pues a lastimarse, a caerse o hasta romperse alguna parte de su cuerpo. Siento que son las más frecuentes. ¿Y cómo podríamos nosotros prevenir esos accidentes? Pues yo creo que siempre manteniendo pues limpias las áreas tanto en el trabajo como en la casa, y además también yo creo que pues es importante como siempre estar poniendo atención pues a dónde vas, qué estás pisando, y también en tu salud, cómo estás como físicamente, porque a lo mejor algún mareo te puede causar alguno de esos accidentes o cosas por el estilo. Pues sí podría siendo pues brindando una mejor apoyo, educación y capacitación dentro de esas áreas, de manera más como general, porque no se habla mucho de eso dentro, incluso en las mismas escuelas. Y pues siendo más comunicativos en ese sentido, pues podríamos ayudarnos un poquito entre todos para ser más conscientes de que ciertos utensilios se utilizan con mayor cuidado que otros, considero yo. Yo digo y creo que teniendo precaución y además de tener una buena capacitación de cómo y qué puede pasar si no se les da un buen manejo. Pues principalmente cuando se trata de pisos y suelos mojados, que pongan esos letreritos amarillos de que el suelo está mojado, o ya sea en escaleras, que en cada una pongan una cinta antideslizante para que eviten tener este tipo de accidentes. Siento que la manera más eficaz
posible sería justo estar informado al 100%, porque la desinformación es lo que más nos lleva a hacer cosas que nos repercuten en la salud y en la vida cotidiana. Entonces siento que la primera sería estar siempre informados en qué no debemos de hacer y qué podemos hacer después de que algo pasa. Ajá. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria y bueno, vamos a resolver algunas dudas que vemos que yo creo que como los entrevistados tienen, nosotros también podemos tenerla. Entonces vamos a hablar sobre este tema. Iniciamos con las preguntas. Maestra, pues vamos a iniciar por lo primero. Sí, ¿Qué es muy bien. un accidente? ¿Cómo podemos definirlo? Porque es algo que, bueno, todos mencionamos, ¿no? Sí, realmente se puede definir como un evento inesperado. No sabemos qué va a pasar, pero puede ocurrir en cualquier momento. Y este evento inesperado puede causar daño, puede causar un daño físico, psicológico, pero también material, incluso económico. Estos daños o estos accidentes se pueden prevenir, casi la gran mayoría se pueden prevenir, siempre y cuando pues se esté observando los posibles riesgos que pueden presentarse en diferentes espacios y pues generando estrategias de prevención. Así es, que eso es principalmente lo que buscamos con este programa, ¿no? Que tengamos esas estrategias que vamos a ir hablando y desarrollando durante el programa. Bueno, maestro, ¿qué lugar ocupan los accidentes como causa de muerte o discapacidad en nuestro país? Porque como bien lo menciona la maestra, pues suceden de un momento a otro, ¿no? Sí, Moni, fíjate que según los datos estadísticos que se encuentran, los accidentes ocupan el 5º lugar en México. Sin embargo, es importante decir también que lo que son los accidentes de tránsito ocupan el primer lugar, sobre todo en jóvenes de 15 a 29 años de edad. Respecto a la parte de la discapacidad que puede ocasionar estos accidentes, pues también representan y se posicionan en el primer lugar, sobre todo aquellos accidentes de traumatismo ocasionados por tránsito. Claro, sí, importante también checar todo esto alrededor. Sí. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros y el placer de su compañía en este su programa Cuidando mi Salud, con el tema del día de hoy de prevención de accidentes en casa y en el trabajo. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a ver una cápsula que es sobre cómo prevenir accidentes en el hogar, primera parte. Un accidente puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. En nuestra casa, que suponemos es nuestro sitio más seguro, también puede haber accidentes. Los accidentes no son producto de la casualidad, sino consecuencia de una combinación de factores. Lo importante es estar prevenidos para evitarlos. Los accidentes constituyen un grave problema. Son la tercera causa de muerte después de los infartos y el cáncer. Por ello es importante prevenirlos, guiar a nuestros hijos y concientizarlos para tener todos mayor cuidado. Muchos accidentes ocurren por negligencia de los padres o las personas responsables del cuidado de los niños. Los adultos mayores y las amas de casa también son susceptibles de sufrir accidentes. Para las personas de la tercera edad, las caídas son frecuentes por la pérdida de sus reflejos y falta de visión clara. Los accidentes más comunes a las amas de casa se originan por quemaduras y cortadas en la cocina o caídas mientras realizan tareas domésticas. Pero, ¿cuáles son los principales accidentes dentro del hogar? Asfixia por objetos extraños. La obstrucción de la respiración cuando se atora algún objeto en la garganta impide respirar, lo que puede llevar a la asfixia. Esto es común en los niños que suelen llevarse a la boca cualquier objeto. En estos casos no debemos sacar el objeto con la mano si no podemos fácilmente, porque podemos hundirlo más. Intente que tosiendo pueda expulsarlo. Si esto no ocurre, en el caso de niños o bebés,
colóquelo boca abajo y golpéelo entre las paletas de sus hombros con la palma de la mano. En el caso de adultos, colóquese por detrás del afectado y aplique 5 golpes secos con el talón de la mano en medio de la espalda. Asfixia por inmersión. En el caso de los menores, ocurren sobre todo cuando empiezan a caminar. El agua llama mucho su atención. No deje recipientes con agua a su alcance. No los deje solos en la tina. Caídas provocando rasguños, heridas, golpes, fracturas o cortadas. Los accidentes más comunes son las caídas. Incluso las vemos como algo normal, aunque pueden ocasionar lesiones tan graves como una fractura o incluso la muerte. Cuando una caída origina un raspón leve o un rasguño, solo debemos lavar la herida con agua y jabón. Tenga siempre a la mano alcohol, algodón y gasas. Pero cuando un hueso se ha roto o se ha salido de su lugar, es necesario recibir atención profesional lo antes posible. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Maestra, ya veíamos un poco en la cápsula, pero nos gustaría que nos dijera usted, bueno, ¿cuáles son los principales accidentes que se dan dentro del hogar? Sí, las principales serían las caídas, las quemaduras, intoxicaciones, la asfixia, los golpes y cortaduras y también las electrocuciones. Sí, también eso sucede. Esas serían como las principales. Sí, tener en cuenta, bueno, vamos a seguirlo desarrollando a lo largo del programa, pero hay que ver todos estos factores que, bueno, a veces suceden dentro de casa. Maestro, ¿quiénes son más susceptibles de padecer un accidente en el hogar y por qué? Sí, sin duda alguna, pues son los niños. Si bien ya comentaba algunos ejemplos la maestra Neri, los niños y los adultos mayores son esas personas que se hacen más susceptibles para desarrollar o tener algún tipo de accidente. ¿Por qué? Bueno, sabemos que los niños pues son muy curiosos, ¿verdad? Y no miden el peligro, tienen esa falta de conciencia todavía, entonces pues los posiciona pues para aumentar este número de accidentes. Y los adultos mayores, por la capacidad, la disminución en la capacidad física, de movilidad, pues eso también lo hace ser vulnerable. Claro, sí, estar más propenso, ¿no? Sí. A tener un accidente. Por eso es importante siempre estar al pendiente. Y bueno, maestra Neri, ¿qué son las quemaduras y bueno, cuáles pueden ser sus causas? Porque sabemos que hay diferentes tipos de quemaduras también, ¿no? Sí, claro que sí. Las quemaduras son lesiones en la piel y tejidos. Y las causas pueden ser por calor, por electrocuciones como tal, y no sé, dependiendo del lugar donde se dio la quemadura, podríamos hablar incluso de sustancias que pueden generar esas quemaduras, tipo de ácidos o químicos corrosivos, pueden generar también tipo de quemaduras. Claro que sí, que también a veces tenemos esos productos en nuestro hogar, claro. Que a veces no tenemos el cuidado adecuado, ¿no? Para usarlos y podemos tener todas estas quemaduras, no estar al pendiente de lo que estamos realizando, también sucede. Maestro Juan Carlos, bueno, ¿qué son las caídas y cómo pueden ocasionarse? Esto que también mencionamos que en la casa sucede mucho. Sí, bueno, las caídas son los acontecimientos involuntarios pues que hacen que el cuerpo pierda el equilibrio, por lo tanto pues desencadenar esa caída al suelo, a una superficie firme que lo detenga. ¿Qué puede ocasionar una caída? Pues tenemos que considerar algunos factores, sobre todo los factores personales y los factores ambientales. Dentro de los factores personales, pues ya había comentado la edad de la persona, si está ingiriendo algún medicamento y si ese medicamento tiene algún efecto secundario. Es importante conocer pues ese factor, ¿verdad? Importante. También, bueno, la parte ambiental, las características físicas en las que se esté desarrollando esa persona que esté interactuando, si el piso está resbaloso, si hay algún riesgo que pueda desencadenar esa caída. Entonces,
serían las posibles causas Sí, de a veces caídas. hasta los escalones un poquito Sí. levantados, ¿no? Y este tipo de cosas que Sí, también... sí, los desniveles. Ajá, Ujú. sí, sí, sobre todo que lo mencionaba en niños y adultos mayores Sí. que no controlan esto, puede ser muy común. Sí. Sí, tener en cuenta estas situaciones. Y bueno, ¿qué es el envenenamiento y por qué se produce? Esto que también vemos a veces que tenemos ciertos productos, ¿no? En nuestra casa que también pueden Claro. contribuir, ¿no? Sí, y bien la podemos definir como la ingesta de Ujú. sustancias tóxicas. Las ingerimos y pueden generar estos problemas y estas lesiones. Aquí quiero destacar, por ejemplo, existen los accidentes reportados, por ejemplo, que un niño toma cloro Sí. o toma gasolina. Aquí podemos hablar de sustancias que son corrosivas. Hay ciertas sustancias que no es conveniente pues generar el vómito en el paciente que las consumió porque hace un efecto corrosivo y luego al regresar pues lo sí. vuelve a hacer. Entonces la lesión es mucho mayor o más Claro. profunda, que sería muy difícil recuperar a la persona. Pero bueno, en estas especificaciones de sustancias pues lo principal sería quitarlas del alcance de los niños o de cualquier persona, porque incluso hasta los adultos se pueden equivocar al tener esta prisa en la cotidianidad de las actividades y no fijarse por la, no sé, a lo mejor saturación de actividades, estar un poquito desconcentrado y consumir esas sustancias que de verdad que pueden cambiar mucho la vida de la persona por los Así daños que es. ocasionan en su organismo al consumirlas, cuando se puede atender, ¿verdad? Porque hay unas que hacen efectos tan rápidos, pues que pues hay un desenlace. Claro, por eso es importante que se ha mencionado a veces no poner estos productos, por ejemplo, en envases de refresco, que antes Sí. se hacía muchísimo y los Muchísimo. niños lo confundían con Sí. esta bebida, ¿no? Entonces, Claro. sí tener como mucho cuidado en esta parte que es importante. Y bueno, maestro, ¿qué es una intoxicación y qué la causa? Porque bueno, sí es una diferencia, ¿no? Entre el envenenamiento y la intoxicación, es distinto. Sí, bueno, lo que respecta a la intoxicación, pues es esta respuesta, esta reacción que tiene nuestro organismo ante la entrada de una sustancia tóxica. Si bien la intoxicación no solamente puede ser ingerida, sino también la intoxicación puede darse de forma inhalada, de forma inyectada. Es importante pues conocer esto, ¿verdad? Que no solamente lo consumí algo y pues ya me va a intoxicar, sino también hay otros elementos. Claro. ¿Qué lo puede causar? Bueno, bien, ya lo comentábamos, la ingesta de medicamentos, ¿verdad? En altas concentraciones, medicamentos controlados que a veces podemos encontrar en casa, que lo toman los adultos, etcétera, y pues los niños o cualquier gente pues puede tener acceso a ellos. Los productos de limpieza, los productos químicos, los pesticidas, incluso alimentos que estén contaminados, también es importante cuidar la parte de la alimentación, ¿verdad? Porque es una causa para intoxicación. Sí, como revisar toda esta parte, como bien lo Sí, a menciona. detalle. Sí, alimentos que ya no sirven, están echados a perder, tirarlos, los medicamentos siempre tenerlos en lugares seguros, Sí. porque sí sabemos que los niños a veces se les hace fácil ingerir el jarabe y como sabe rico, Sí. a veces también ahí puede provocar otras Repercusiones. situaciones que hay que poner atención. Sí. Y bueno, maestra, ¿qué es la asfixia y cómo puede asfixiarse una persona? O sea, porque sabemos que puede ser con diferentes Sí. objetos, ¿no? Sí, claro que sí, y podemos hablar de concepto como es la oclusión de la vía aérea y pueden ser diferentes objetos, ¿no? Nos ha pasado que podemos tener a niños que llegan al servicio de urgencias y, por ejemplo, en la imagen se veía un botón, pero puede ser una moneda, puede ser un frijol y puede ingresar a través de narina o boca, a veces se los comen, a veces me tocó un pacientito que dijo es que me quería guardar un frijol, o sea un frijol en la fosa nasal y llegaron y se lo escondió. Claro, y entonces se ocluyó su vía aérea, Claro. un niño que se comió una moneda porque la quería esconder y se la comió, entonces los niños pueden ingerir bastantes objetos que ni nos podemos imaginar, ¿no? Las agujas, por ejemplo, el carrito pequeño, las piecitas de ciertos productos que son juguetitos pequeños, pero ellos se los comen, ¿no? El color les llama la atención. Entonces se ocluye la vía aérea, en los adultos también puede ser
incluso un trozo de carne del atragantamiento que a veces no lo pueden deglutir y ya no sé, hizo ahí por ahí un bloqueo y no pueden ni tragarlo ni expulsarlo, y ahí se da también la asfixia. Con el arroz, con el agua, simplemente al estar tomando agua y nos da risa, eso puede ocasionar un problema de obstrucción y pues se da la asfixia como tal. Claro, sí. Importante que estemos al pendiente, atentos de todo lo que puede haber en nuestro hogar, que puede ser peligroso, ¿no? Tener en cuenta esto. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy para seguir aprendiendo y conociendo sobre este tema, pero antes vamos a ver una cápsula de cómo prevenir accidentes en el hogar, segunda parte. Intoxicaciones o envenenamiento. El envenenamiento y la intoxicación se presentan por ingerir sustancias tóxicas que pueden dañar nuestro organismo. Entre los elementos venenosos más comunes se encuentran los limpiadores domésticos como el cloro, el detergente y la sosa. Son muy dañinos los insecticidas, medicinas vencidas y alimentos descompuestos. Si una persona ha tragado alguna sustancia tóxica, no la haga vomitar. Llévela al centro de salud más cercano. El ingerir corrosivos puede producir quemaduras en labios, boca y estómago, vómitos con dolor intenso y lesiones graves. Quemaduras. Muchos accidentes están relacionados con el fuego. Una quemadura grave puede ocasionar la muerte de un niño o provocar una discapacidad. Cuando nos enfrentemos a una quemadura, no debemos tocar el área lesionada, ni retirar nada que haya quedado adherido a la lesión. Es conveniente colocar la parte quemada bajo el chorro suave del agua, limpiar y acudir de inmediato al servicio médico. En las quemaduras de primer grado, el daño se limita a la capa más externa de la piel. Por ejemplo, las quemaduras solares. Cuando se enrojece la piel se siente mucho calor y en ocasiones se forman ámpulas y ardor si se toca la zona afectada. Mantenga la zona quemada bajo agua fría hasta que cese el dolor. En las de segundo grado, la lesión se extiende más allá de la capa externa y afecta capas más profundas ocasionando formación de ampollas. Estas no deben sumergirse en agua. Con las de tercer grado, todo el espesor de la piel está destruido y se observa una capa carbonizada de tejido. La gravedad de la quemadura depende de la superficie quemada y la profundidad de la lesión. Aplicar correctamente los primeros auxilios es esencial para una rápida recuperación. Si las ropas de la víctima están ardiendo, tírelo al suelo y apártelo de las llamas. Para apagar el fuego que prendió la ropa, envuelva a la persona con una tela que no sea inflamable y, si es posible, quítele todo lo que pueda oprimirle como anillos, pulseras, cinturón o zapatos, ya que la zona afectada puede hincharse. Cubra el área quemada con una compresa estéril o utilice un trozo de sábana seca y limpia. Toque lo menos posible la zona de la quemadura. No aplique lociones ni pomadas. Electrocuciones. Un accidente por electrocución puede producir desde el conocido calambrazo hasta la pérdida de extremidades o muerte por paro cardíaco. No conecte aparatos que estén mojados. No utilice aparatos eléctricos estando descalzo, aunque el suelo esté seco. No tenga aparatos eléctricos e instalaciones a menos de 1 metro del borde de la bañera. Compruebe que las instalaciones eléctricas estén en buen estado y que no haya cables pelados. Use enchufes con protección para los niños. Ante cualquier reparación o manipulación de la instalación eléctrica, desconecte el interruptor general. Proteja los contactos para evitar que los niños toquen los orificios de los enchufes. Lesiones por arma de fuego. Las armas de fuego, ya sea cargada o no,
son un riesgo permanente. Nunca subestime que por tenerlas guardadas no pasará nada. El gobierno de la Ciudad de México tiene un programa permanente de desarme voluntario. Evite tener armas en casa. Mordedura de animales y picadura de insectos. Las mordeduras de animales y picaduras de insectos pueden resultar fatales. Por ejemplo, la mordedura de un perro o rata con rabia o una picadura de abeja, avispa o araña pueden traer consecuencias. Acuda de inmediato a la unidad de salud. Si le ha atacado un perro o una rata, asegúrese que el animal tenga o no rabia. De eso dependerá el tratamiento. Los distintos venenos de los animales requieren un tratamiento médico distinto, por lo que se debe identificar al animal o capturarlo para que los expertos lo identifiquen. Si el lesionado ha sido mordido o arañado por algún animal, lave la herida con agua y jabón, póngale una venda y busque asistencia médica. Si el insecto ha dejado el aguijón en la piel, debe extraerse utilizando unas pinzas. Si la víctima ha recibido una picadura en la boca, dele un cubo de hielo para chupar y que haga buches con una solución de bicarbonato de sodio con agua. Esta medida ayudará a reducir la hinchazón. La prevención es la mejor manera de evitar accidentes. La familia es lo más importante. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Vamos a continuar con la entrevista a nuestros invitados. Continuamos, maestro. Bueno, ¿qué materiales debemos tener como parte del botiquín de primeros auxilios en el hogar? Yo creo que esto es importante para, bueno, tratar de que a veces hay accidentes que si no podemos evitar, pues ¿qué debemos hacer, no? ¿Qué debemos de tener? Sí, fíjate que antes de mencionar como los materiales del botiquín, primero sería importante que todos nos concientizáramos en la debida importancia, ¿verdad?, de tener estos materiales en casa. Lo indispensable para un botiquín, pues son los curitas, vendas, gasas estériles, guantes desechables, soluciones fisiológicas, algún antiséptico, tijeras, pero tijeras que tengan punta roma, termómetros, es importante en cuestión de materiales, y también aunado a ello, donde se tenga el botiquín de primeros auxilios, tener a la mano números de teléfonos de emergencia, incluso hasta una guía, un protocolo de saber de cómo actuar de forma rápida ante alguna situación que se pueda presentar. Yo creo que esto que menciona también, enseñárselos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque a veces no sabemos en qué momento pueda necesitarse, ¿no? Sí. Importante esto. Y bueno, maestra, ¿los accidentes en el hogar se pueden prevenir? ¿De qué manera? ¿Nos podría dar algún ejemplo? Porque efectivamente, bueno, en la cápsula se mencionan algunas cosas. Ay, pero a veces pues es tan rápido que no sabemos. Sí, claro. Se pueden prevenir, pero lo principal sería el estar al pendiente de los puntos de riesgo en el hogar. Regularmente papá y mamá deben de tener como recomendación identificado qué espacios del hogar pueden generar algún riesgo que pueda generar posteriormente un accidente. Hablábamos hace un rato de, por ejemplo, las ventanas. Las ventanas, si es posible poner algún mueble cerca de esa ventana, pues evitaría que a lo mejor si en un momento alguien se cae y rompa esos vidrios, por ejemplo. Los barandales que estén seguros, que estén fijos. En el baño, por ejemplo, los tapetes que evitan caídas. De los antiderrapantes, antiderrapantes, ¿no? En las escaleras hay unas cintas que se pueden pegar en las esquinas de los bordes de las escaleras, que ayudan a que si en un momento se resbalan, pues no vaya a más ese resbalón que tuvo la persona. Pero también el tener asegurados, o sea, si se van papás de casa y en un momento por alguna necesidad van a estar los hijos en casa solitos, bueno, hay que cerrar la llave del gas, porque a lo mejor los niños van y mueven la llave de la estufa, pero asegurando la llave del gas que está cerrada, pues eso evita otros problemas, ¿no? El no usar veladoras, bueno, más bien si se van o las usan en lugares muy seguros, que estén sobre un piso, cemento, que sea algún metal, que no sea cartón, que no sea madera, porque al romperse la veladora, pues se puede generar también el incendio, ¿no? Claro. Que es otro accidente marcado. Los cables, si no están en buenas condiciones, las extensiones, evitar también el uso de una extensión sobre otra.
evitarlas la medida de lo posible, y si se utilizan, que estén en buenas condiciones y revisarlas, serían como maneras de prevención. Los botes con agua, no es recomendable tener botes con agua en casa, más si hay niños, porque los niños pues se van sobre esos botes, caen, y como caen con su cabecita primero, ellos no se pueden salir del bote, entonces pues se ahogan. Son como algunos aspectos. Juguetitos pequeños tampoco tenerlos, o sea, sí les llaman la atención, pero si sabemos que son un riesgo, pues hay que retirarlos, no comprarlos, no tenerlos en el hogar, porque pueden generar estos accidentes. Sí, estar como muy pendientes, muy pendientes, ¿no?, de los puntos de riesgo. Claro, la cocina también, tener todo guardado, claro, no a la mano, ¿no? De toda esta parte importante, que pongamos mucha atención a todo esto que puede generar un accidente. Sí. Bueno, vamos a irnos ahora lo que es ya también en la parte de los accidentes laborales. Entonces vamos a iniciar con esto, maestro. ¿Qué son los accidentes laborales? Sí, los accidentes laborales, Moni, son todos aquellos eventos o sucesos repentinos que ocurren o con motivo o en ejercicio durante el trabajo. Los cuales, pues bueno, estos accidentes pues pueden desencadenar con problemas físicos, y también ya lo había mencionado la maestra Neri, ¿verdad?, en problemas mentales dentro del área laboral. Entonces, esos son los accidentes laborales. Sí, que también es otra parte de nosotros que también tenemos que cuidar, ¿no? Porque también no solo estamos en casa, estamos también en nuestro trabajo, entonces hay que cuidar mucho esto. Sí. Y bueno, ¿qué tipo de accidentes laborales existen? Podríamos decir que también depende el trabajo, ¿no? Podrían ser distintos, ¿no? Sí, así es, depende del trabajo que se realice, pero en el ámbito laboral también se pueden generar las caídas, también las quemaduras, las intoxicaciones. Esta situación de estar trabajando sobre tiempo genera cierto estrés, y ese estrés también puede generar otros accidentes laborales, por ejemplo, las amputaciones por la prisa, por el destajo que a veces se tiene. Entonces puede haber amputaciones, puede haber cortaduras, hemorragias, ¿no?, que se pueden presentar debido a las cortaduras, no sé, lesiones oculares por alguna rebaba o algo que caiga en los ojos y que pueda generar ese tipo de problemas. Pues podemos hablar también en cuanto a la presión laboral. Se pueden generar situaciones mentales, como nos dice el maestro, que puedan generar conflictos, y eso nos lleve también a pues agresiones, ¿no?, que también se pueden generar como accidentes laborales. Claro, sí, tener en cuenta todo esto. Es importante que haya un entorno agradable, sano, que todo esté cuidado, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre este tema y bueno, seguir viendo qué es lo que podemos hacer, sobre todo en esta parte de accidentes laborales, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía tenemos algunas preguntas a nuestros invitados. Pero antes vamos a ver una cápsula que es de la Universidad de Antioquia sobre el concepto de seguridad y salud en el trabajo. Seguramente todos los días llegas a tu lugar de trabajo con la mejor actitud, pero ¿alguna vez te has preguntado si realmente estás preparado para iniciar tus labores? Debes empezar por pensar qué tan saludable es tu entorno de trabajo y qué tan cuidadoso estás siendo contigo mismo en el desempeño de tus actividades. A continuación aprenderás todo lo que debes saber y aplicar para asegurar tu calidad de vida como trabajador. La seguridad y salud en el trabajo se define como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto la promoción y el mantenimiento del bienestar físico,
mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, así como el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Un peligro es una fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambientes. Por su parte, el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones, es decir, de que ocurra un evento o una situación peligrosa. El primer paso para intervenir en los posibles peligros es identificarlos y definirlos claramente para que las acciones de prevención estén bien orientadas y tengan un impacto significativo. Al intervenir en el peligro es posible eliminar o disminuir el riesgo para avanzar en el cuidado de los trabajadores. Para mitigar el riesgo existen elementos como equipos, aparatos o dispositivos especialmente proyectados y fabricados para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Es fundamental usarlos adecuadamente para estar protegido. Un incidente de trabajo es un suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con este, con potencial de ser un accidente. En él hay personas involucradas sin que sufran lesiones o se presenten daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Por su parte, un accidente de trabajo es un suceso repentino, que acontece por causa o provocación del trabajo, o que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y de las horas de trabajo. De igual manera que se produzca un incidente durante el traslado de los trabajadores, desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, también se considera accidente de trabajo. Esta consideración se da siempre que el transporte lo suministra el empleador. La enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Según el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Las condiciones de trabajo que pueden causar un accidente son aquellas generadas por algún elemento presente en el entorno de trabajo, como equipos y herramientas en mal estado, falta de orden y limpieza, iluminación deficiente, señalización deficiente, etc. Las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador pueden causar un accidente. Estas pueden ser no usar los elementos de protección personal o utilizarlos de forma inadecuada, operar un equipo para el cual no ha sido capacitado o realizar un trabajo sin la autorización de ejecución. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Bueno, vamos a seguir con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Continuamos. Maestro Juan Carlos, ¿qué tan frecuentes son los resbalones y caídas? Y bueno, ¿cuáles son sus causas? Que también vemos que luego en el trabajo pueden suceder, ¿no? Sí. Fíjate, Mónica, los accidentes por resbalones o caídas, tanto en el hogar y en el trabajo, que es lo que estamos mencionando mucho en este momento, pues son un problema de salud pública y de la seguridad laboral, ¿verdad? Incluso por ahí la Organización Mundial de la Salud reporta que hubo 684,000 muertes a causa de caídas y resbalones, que fueron pues obviamente no intencionales, y pues es un problema importante. ¿Qué lo puede causar? Pues bueno, nuevamente con los factores ambientales, si el piso está húmedo, si no hay un señalamiento, si hay una falta de iluminación, también es un factor, ¿verdad?, para que surja esta caída. Y pues también hay factores internos y humanos, Moni, sí, como por ejemplo el uso del teléfono, que es un distractor. Entonces yo voy caminando con el teléfono celular, ya no vi una escalera, ya no vi un desnivel, y pues eso me ocasiona una caída. Entonces pues no todo es el ambiente, sino también internamente
pues esta distracción que nosotros, con lo que Claro. nosotros andamos día a día. Lo que nosotros generamos, Sí. porque efectivamente dicen luego poner los señalamientos, por ejemplo, de piso mojado, y yo he visto quién se pasa por estos señalamientos. Sí. Entonces, sí, bien lo mencionas, si estamos con el celular o distraídos, Sí. vamos a tener ahí un resbalón, una caída que podemos prevenir, ¿no? Esto sería lo más importante. Bueno, maestra, ¿qué son los sobreesfuerzos y bueno, qué los provoca? Que en el trabajo sí vemos que luego sucede esto, ¿no? Sí. ¿Qué son? Bueno, pues es sobrecarga de peso. Se dice que a partir de los 3 kilos que nosotros carguemos, ya hablamos de un sobrepeso que nosotros estamos pues llevando, ¿no? Entonces, esto de cargarlo con una técnica no adecuada, aparte de que ya son los 3 kilos, ¿verdad? Y con los movimientos a lo mejor que tampoco son los correctos, movimientos bruscos con ese peso, pues va a generar alguna lesión en el tejido o a manera esquelética. Y estas lesiones pueden ser reversibles con ciertas terapias o a largo plazo pues no son reversibles. ¿Y por qué se dan? Pues a veces el trabajo pues necesariamente genera que se hagan esos movimientos y esas cargas, pero en el área de trabajo se nos debe de proporcionar como tal, o regularmente la empresa proporciona la capacitación para evitar las lesiones y también el material y equipo de protección que el personal trabajador debe de portar. Porque si no lo hace, pues automáticamente está contribuyendo para que se presenten esas lesiones en él y que en otro momento repercutan en incapacidades y pues en otras situaciones también de que disminuyen su calidad de vida. Claro, y no solo es que me den los aditamentos necesarios, sino también utilizarlos correctamente, como lo menciona. Esto es algo que debemos de cuidar muchísimo. Bueno, maestro, ¿qué es la exposición a riesgos y a qué riesgos nos podemos referir? Sí, una exposición a riesgos sumado a lo que comenta la maestra Neri, pues es esa ya cuantificación de la vulnerabilidad que tiene una persona o incluso una empresa como tal ante un evento adverso o un evento no deseado. ¿A qué riesgos nos podemos referir? Sobre todo hablando del ámbito laboral, pues podemos tener riesgos físicos que son desencadenados por el ruido, por estar expuestos a temperaturas extremas, por las condiciones a lo mejor eléctricas que tiene la empresa. Y si bien, bueno, todo esto va a depender del giro que tenga la empresa. Claro. Hay otros riesgos, por ejemplo, los riesgos ergonómicos, que si bien pudiera comentar que la mayoría de las empresas, por el tipo de actividad que se realiza, la mayoría pues yo creo que están posicionadas o estamos posicionados con desencadenar un trastorno musculoesquelético, ¿sí? Sobre todo por la adopción que tenemos o estamos mucho tiempo sentados o estamos mucho tiempo de pie o como lo comentaba la maestra, cargan cosas pesadas, se levanta de forma correcta ese objeto desde el nivel del piso, etcétera. Hablando de la cuestión ergonómica. Y también es muy importante que identifiquemos los riesgos psicosociales, ¿verdad? Sí. Que si bien esta parte de la salud mental pues ya tiene mucho auge y pues qué bueno, ¿verdad? Que se tenga ya esa normatividad o esa ley que hace que los trabajadores se sientan o se traten de que se sientan bien en las empresas y evitar pues situaciones de estrés laboral que pueden llevar pues a una enfermedad importante o acosos laborales. Claro, importante cuidar todos estos aspectos. Bueno, el tiempo pues ya se nos vino encima. Nos gustaría que brevemente nos dijeran sus recomendaciones, bueno, primero maestra Neri, de bueno, cómo prevenir accidentes en el hogar y bueno, recomendaciones de esto, por favor. Sí, muy bien. De manera rápida sería retomar la información que hace un rato se comentó que los adultos dentro de los hogares estén atentos a identificar los espacios que pueden generar riesgos, que puedan desencadenar un accidente. El ubicar esos espacios permite pensar en cómo con qué estrategias se pueden solventar estos riesgos o disminuirlos para que los accidentes no se presenten. Y la comunicación en el hogar, el enseñar dentro del mismo hogar a los mismos integrantes ciertos cuidados que hay que tener para evitar los accidentes y si llegaran a pasar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para actuar de manera pues pronta, oportuna y adecuada?
pensando que no lleguen a pasar, pero que si llegan, esto se puede hacer. Sería mi recomendación de manera breve. Muy bien. Pues muchas gracias, maestra. Gracias. Maestro, por favor, brevemente, igual recomendaciones sobre lo que es accidentes laborales. Sí, rápidamente para las empresas es importante la capacitación a sus trabajadores por medio de una comisión de seguridad de higiene o del servicio médico. A los trabajadores, pues, que utilicen su equipo de protección personal que dispone la empresa y seguir todos los protocolos de atención que estén estipulados en las empresas, señaléticas que haya dentro de las mismas, pues hacer el uso correcto de todo esto en las instalaciones. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias, por habernos Gracias. acompañado a los dos. Agradecemos al maestro Juan Carlos Torres Herrera y también agradecemos a la maestra Neri Guerrero Mojica por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. A ustedes, nuestro público. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, mi nombre es Mónica García. Los esperamos en el siguiente programa con el tema Cuidado bucodental en población infantil. Los esperamos. Hasta la próxima.